El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 22 al 28 de octubre. ¿Cómo llegará el fin de este mundo? Texto temático. Ustedes no están en oscuridad para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones. Primera a los Tesalonicenses 5:4. ¿Puede explicarlo? ¿Qué acontecimientos todavía futuros se predicen en los siguientes versículos? Primera a los Tesalonicenses 5:3. Revelación 17:16. Daniel 2:44. Párrafo 1 pregunta: ¿qué nos ayudará a estar alerta y a afrontar las dificultades? El cumplimiento de las profecías bíblicas confirma que pronto ocurrirán sucesos que estremecerán al mundo. ¿Qué nos ayudará a estar alerta? El apóstol Pablo nos exhortó a mantener los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Segunda a los Corintios 4, 8, 9 y 16 a 18. En efecto, necesitamos tener presente nuestra esperanza de vivir para siempre, sea en los cielos o en la tierra. El contexto indica que Pablo escribió estas palabras para animar a los cristianos a pensar en la recompensa que les espera a los fieles. Si se concentraban en ella, podrían afrontar las dificultades y la persecución. Párrafo 2, pregunta A. ¿Qué debemos hacer para que nuestra esperanza se mantenga firme? Pregunta B. ¿Qué examinaremos en este artículo y en el siguiente? El consejo de Pablo encierra un importante principio. Para que nuestra esperanza se mantenga firme, debemos mirar más allá de lo que tenemos delante de los ojos y concentrarnos en lo que aún no vemos. Por tanto, entre este artículo y el siguiente, examinaremos 10 acontecimientos futuros muy relacionados con la promesa de la vida eterna. ¿Qué ocurrirá justo antes del fin? Párrafo 3, pregunta A. ¿Qué suceso todavía futuro se menciona en primera a los Tesalonicenses 5, 2 y 3? Pregunta B. ¿Qué papel desempeñarán los líderes políticos y quiénes tal vez se les unan? En una de sus cartas a los tesalonicenses, Pablo mencionó el primero de estos sucesos. Primera a los Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. El apóstol hace referencia al día de Jehová, que en este pasaje es el período que comenzará con la destrucción de la religión falsa y culminará en la guerra de Armagedón. Justo antes de que ese día de Jehová comience, los líderes mundiales estarán exclamando paz y seguridad, lo cual puede referirse a un único suceso o a una serie de ellos. Las naciones tal vez crean que están cerca de solucionar algunos de sus mayores problemas. ¿Y qué hay de los líderes religiosos? Como son parte del mundo, es posible que unan su voz a la de los políticos. En tal caso, estarán imitando a los profetas falsos de la antigua Judá, a quienes Jehová acusó de decir, ¡hay paz! Cuando no había paz. Jeremías 6:14. Párrafo 4 pregunta: a diferencia de la mayoría de la gente, ¿qué comprendemos? Sin importar quiénes sean los que proclamen paz y seguridad, este acontecimiento indicará que el día de Jehová está a punto de empezar. Por eso Pablo afirmó: hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque todos ustedes son hijos de la luz. Primera a los Tesalonicenses 5, 4 y 5. A diferencia de la mayoría de la gente, nosotros sí comprendemos la importancia que tienen los sucesos actuales desde el punto de vista bíblico. Ahora bien, ¿cómo se cumplirá exactamente la profecía sobre la proclamación de paz y seguridad? Habrá que esperar para verlo. Así pues,
quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio. Primera a los Tesalonicenses 5:6. Una reina demasiado confiada. Párrafo 5, pregunta A. ¿Cómo comenzará la gran tribulación? Pregunta B. ¿Qué reina calculará mal sus posibilidades de sobrevivir? ¿Cuál será el siguiente suceso futuro? Pablo predijo: cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente. La primera fase de esta destrucción repentina es el ataque a la ramera, es decir, Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Revelación 17, 5, 6 y 15. Esta ofensiva contra todas las religiones falsas, incluidas las de la cristiandad, marcará el comienzo de la gran tribulación. A muchos los tomará por sorpresa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, la ramera vivirá confiada, viéndose a sí misma como una reina y diciendo: nunca veré lamento. Pero de repente descubrirá que había calculado mal sus posibilidades de sobrevivir. Caerá rápidamente, como en un solo día. Revelación 18, 7 y 8. Párrafo 6, pregunta: ¿quién destruirá a la religión falsa? ¿Quién atacará a la ramera? La palabra de Dios indica que será una bestia salvaje con 10 cuernos. Un estudio del libro de Revelación muestra que dicha bestia es la ONU, mientras que los 10 cuernos son todas las potencias políticas actuales que apoyan a la bestia salvaje de color escarlata. Revelación 17, 3, 5, 11 y 12. La nota a pie de página dice: consulte el libro Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación. Páginas 251 a 258. Fin de la nota. Su ataque será devastador. Los países de la ONU saquearán a la ramera, expondrán su verdadera naturaleza, la devorarán y la quemarán por completo. Su destrucción será definitiva. Revelación 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes, y la quemarán por completo con fuego. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo dará comienzo el ataque de la bestia salvaje? Las profecías bíblicas también predicen cómo dará comienzo el ataque. De algún modo, Jehová pondrá en el corazón de los gobernantes el deseo de llevar a cabo su pensamiento de aniquilar a la ramera. Revelación 17:17. Las religiones siguen siendo una fuente de conflictos bélicos en todo el mundo. De ahí que las naciones quizá piensen que les conviene acabar con ellas. De hecho, los líderes políticos creerán que están actuando por su propia iniciativa. Pero la realidad es que será Dios quien los esté usando para destruir a todas las religiones falsas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, una parte del sistema de Satanás se volverá contra otra y el diablo no podrá hacer nada por impedirlo. Un ataque al pueblo de Dios. Párrafo 8 pregunta: ¿qué ataque lanzará Gog de la tierra de Magog? Una vez que la religión falsa haya desaparecido, se verá que los siervos de Dios aún moran en seguridad y sin muro. Ezequiel 38, 11 y 14. ¿Qué les ocurrirá a estas personas aparentemente indefensas que seguirán adorando a Jehová? Al parecer, muchos pueblos lanzarán contra este grupo un ataque masivo. La palabra de Dios indica que su verdadero autor será Gog de la tierra de Magog, es decir, Satanás. Ezequiel 38:2 dice: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y versículos 15 y 16 dicen: Y ciertamente vendrás de tu lugar, de las partes más remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos montados a caballo, una gran congregación, hasta una numerosa fuerza militar. Y de seguro subirás contra mi pueblo Israel, como nubes para cubrir el país. En la parte final de los días ocurrirá, y ciertamente te traeré contra mi tierra, con el propósito de que las naciones me conozcan cuando me santifique en ti delante de sus ojos, oh Gog. ¿Debería inquietarnos este ataque? Párrafo 9. Pregunta A. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los cristianos? Pregunta B. ¿Qué debemos hacer ahora para fortalecer nuestra fe? Los siervos de Dios no vivimos aterrorizados por ese futuro ataque. Lo que más nos preocupa no es nuestra salvación, sino la santificación del nombre de Jehová y la vindicación de su soberanía. Él mismo declaró en más de 60 ocasiones: «Tendrán que saber que yo soy Jehová». Ezequiel 6:7. Por consiguiente, ansiamos que se cumpla este sobresaliente aspecto de las profecías de Ezequiel y, al mismo tiempo, confiamos en que Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa. Segunda de Pedro 2:9. Mientras, es preciso que aprovechemos toda oportunidad de fortalecer nuestra fe para poder ser íntegros a Jehová, venga lo que venga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, estudiar la palabra de Dios, reflexionar en ella y difundir el mensaje del reino. Así, nuestra esperanza de vida eterna se mantendrá firme como un ancla. Las naciones sabrán quién es Jehová. Párrafos 10 y 11 pregunta: ¿cómo estallará el Armagedón y qué ocurrirá en esa guerra? El ataque al pueblo de Dios será el detonante de otro suceso que estremecerá al mundo. Por medio de Jesús y los ejércitos celestiales, Jehová saldrá en defensa de su pueblo. Así estallará la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, también llamada Armagedón. Revelación 16:14 y 16. ¿Qué ocurrirá en esa guerra? A través de Ezequiel, Jehová revela: «Llamaré contra Gog por toda mi región montañosa una espada», es la expresión del Señor soberano Jehová. Contra su propio hermano la espada de cada uno llegará a estar. Presas del pánico, los combatientes del bando de Satanás se sumirán en el caos y volverán sus armas unos contra otros. Y el diablo tampoco escapará, pues Jehová asegura: «Fuego y azufre haré llover sobre él y sobre sus partidas y sobre los muchos pueblos que estarán con él». Ezequiel 38, 21 y 22. ¿Cuál será el desenlace de esta intervención divina? Párrafo 12 pregunta: ¿a qué se verán obligadas las naciones? Las naciones se verán obligadas a reconocer que quien causa su aplastante derrota es Jehová mismo. Igual que los soldados egipcios que persiguieron a los israelitas en el Mar Rojo, los ejércitos controlados por Satanás quizá exclamen desesperados: «Jehová ciertamente pelea por ellos». Éxodo 14:25. En efecto, las naciones sabrán quién es Jehová. Ezequiel 38:23 dice: «Y ciertamente me engrandeceré, y me santificaré, y me daré a conocer delante de los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová». ¿Cuánto falta para que dé inicio esta cadena de acontecimientos? No falta por aparecer ninguna potencia mundial. Párrafo 13 pregunta: ¿qué sabemos sobre la quinta parte de la estatua que describe Daniel? Una de las profecías que se hallan en el libro bíblico de Daniel nos permite determinar en qué punto de la historia estamos. En ella, el profeta describe una estatua con forma humana que está compuesta de distintos metales. Dicha imagen simboliza una sucesión de potencias mundiales que han tenido un impacto directo sobre el pueblo de Dios en el pasado: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y una última en nuestros tiempos. La profecía indica que esta potencia está representada por los pies y los dedos de los pies de la estatua.
Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Estados Unidos forjaron una alianza especial. Por tanto, la quinta parte de la imagen de Daniel es la potencia mundial angloamericana. ¿Qué indica el hecho de que los pies sean la última parte de la estatua? Que ya no falta por aparecer ninguna otra potencia mundial. Además, los pies y los dedos están hechos de hierro y barro, lo cual es símbolo de la debilidad de la potencia mundial angloamericana. Párrafo 14 pregunta: Cuando empiece Armagedón, ¿cuál será la potencia mundial predominante? En la misma profecía, una gran piedra es cortada de una montaña. La piedra representa el reino de Dios y la montaña, la soberanía de Jehová. Dicha piedra, que fue cortada en el año 1914, se dirige en estos momentos a toda velocidad hacia su objetivo, los pies de la estatua. En la batalla de Armagedón, los pies y el resto de la estatua quedarán totalmente pulverizados. Daniel 2:44 y 45 dice: Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable, y la interpretación de él es digna de confianza. Por consiguiente, cuando dé comienzo Armagedón, la potencia mundial predominante será la angloamericana. Qué emocionante va a ser presenciar el cumplimiento final de esta profecía. La nota a pie de página dice: En la frase «pondrá fin a todos estos reinos» de Daniel 2:44, los reinos son las potencias mundiales representadas por las distintas partes de la estatua. Sin embargo, una profecía bíblica paralela muestra que los reyes de toda la tierra habitada se enfrentarán a Jehová en el gran día de Dios el Todopoderoso. Revelación 16:14. Así, en Armagedón serán destruidos todos los gobiernos del mundo, no solo los de la imagen de Daniel. Fin de la nota. Ahora bien, ¿qué fin le tiene reservado Jehová a Satanás? Veámoslo. ¿Cómo acabará Jehová con su principal enemigo? Párrafo 15 pregunta: ¿Qué les sucederá a Satanás y a los demonios después del Armagedón? En primer lugar, Satanás tendrá que presenciar de principio a fin cómo desaparece toda su organización en la tierra. Luego, él mismo recibirá su merecido. El apóstol Juan nos dice lo que ocurrirá. Revelación 20:1-3 dice: Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Jesucristo, el ángel que tiene la llave del abismo, prenderá a Satanás y sus demonios, los arrojará al abismo y los mantendrá allí por 1000 años. Esta será la etapa inicial del aplastamiento de la cabeza de la serpiente. La nota a pie de página dice: La etapa final del aplastamiento tendrá lugar después de los 1000 años, cuando se arroje a Satanás y a los demonios al lago de fuego y azufre. Revelación 27-10. Fin de la nota. Párrafo 16 pregunta: ¿En qué estado se hallará Satanás en el abismo? ¿Qué es el abismo al que se arrojará a Satanás y los demonios? La palabra griega que Juan usó en este pasaje, abissos, significa profundidad insondable y también puede traducirse el vacío infinito. Por lo tanto, se trata de un lugar que está totalmente fuera del alcance de cualquiera que no sea Jehová
o el ángel al que ha confiado la llave del abismo. Allí se mantendrá a Satanás en un estado de inactividad semejante a la muerte para que no siga descarriando a las naciones. Al león rugiente le habrán cerrado la boca. Sucesos que abrirán un período de paz. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué acontecimientos futuros hemos examinado? Pregunta B. Después de esos sucesos, ¿qué nueva página se abrirá en la historia? Están a punto de ocurrir acontecimientos trascendentales que estremecerán al mundo. Ansiamos ver cómo se producirá el anuncio de paz y seguridad. Luego presenciaremos la destrucción de Babilonia la Grande, el ataque de Gog de Magog y la guerra de Armagedón. Después, Satanás y los demonios serán confinados en el abismo. Cuando toda la maldad haya desaparecido, se abrirá una nueva página en la historia, el reinado de 1000 años de Cristo, durante el cual disfrutaremos de abundancia de paz. Salmo 37, 10 y 11. Ya hemos examinado 5 cosas que no se ven aún, pero en las que debemos mantener los ojos fijos. En el próximo artículo analizaremos otros 5 acontecimientos futuros. Después de haber escuchado este artículo, ¿podría explicarlo? ¿Qué acontecimientos todavía futuros se predicen en los siguientes versículos? Primera a los Tesalonicenses 5:3. Revelación 17:16. Daniel 2:44. Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de junio al 5 de julio. Cuidado con los ataques del león rugiente. Texto temático. Sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Primera de Pedro 5:8. ¿Cómo sabemos que Satanás es poderoso, cruel, un maestro del engaño? Párrafo 1. Pregunta. Explique de dónde salió Satanás. Hubo una época en la que tuvo una buena relación con Jehová, pero se volvió codicioso y buscó la manera de que los seres humanos lo adoraran. En lugar de rechazar ese deseo, dejó que creciera y eso lo llevó a pecar. ¿De quién estamos hablando? De un ángel rebelde al que hoy conocemos como Satanás. Él le dio la espalda a Dios y no permaneció firme en la verdad. De hecho, la Biblia dice que es el padre de la mentira. Juan 8:44. Párrafos 2 y 3. Pregunta. ¿En qué nos hacen pensar los nombres Satanás, Diablo, Serpiente original y Gran Dragón? Este ángel rebelde es el peor enemigo de Jehová y del ser humano. La Biblia le da varios nombres, los cuales nos permiten entender hasta dónde llega su maldad. Por ejemplo, Satanás significa opositor. En vez de someterse a la autoridad de Dios, se opone a ella con todas sus fuerzas. Nada le gustaría más que acabar con el gobierno de Jehová. En Revelación 12:9 aparecen otros nombres. Uno de ellos es Diablo, que significa calumniador. Y es que Satanás ha manchado la reputación de Jehová acusándolo de mentir. La expresión serpiente original nos hace pensar en la terrible ocasión en la que este ángel usó una serpiente en el jardín de Edén para engañar a Eva. Y la expresión gran dragón transmite la idea de un monstruo espantoso. Así es, el diablo tiene un deseo salvaje de que fracase el propósito de Jehová y de que desaparezcan sus siervos. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué vamos a analizar en este artículo? Como vemos, el diablo es muy peligroso y está empeñado en que seamos infieles a Dios. Con razón la Biblia nos advierte. Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Primera de Pedro 5:8.
veamos 3 características de Satanás que demuestran por qué debemos tener mucho cuidado con él. Satanás es poderoso. Párrafos 5 y 6. Pregunta A. ¿Qué ejemplos demuestran que los ángeles son muy poderosos? Pregunta B. ¿Qué significa que el diablo tenga el medio para causar la muerte? Los ángeles son criaturas espirituales muy poderosas. Son mucho más fuertes e inteligentes que nosotros. Claro, los ángeles fieles usan su poder para hacer el bien. En cierta ocasión, un ángel de Jehová hizo algo que sería imposible para un hombre. Mató a 185,000 soldados enemigos de Israel, una hazaña difícil incluso para un ejército entero. En otra ocasión, un ángel usó su poder e ingenio sobrehumanos para sacar de la prisión a los apóstoles. Aunque había guardias vigilando, no notaron que el ángel abrió las puertas, liberó a los apóstoles, volvió a cerrar las puertas y escapó con ellos. En cambio, Satanás usa su poder para hacer lo que es malo. ¿Y cuánto poder e influencia tiene? La Biblia lo llama el gobernante de este mundo y el Dios de este sistema de cosas. Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4. También dice que tiene el medio para causar la muerte. Hebreos 2:14. Eso no significa que él mate directamente a toda la gente. Entonces, ¿qué significa? Pues bien, fue él quien engañó a Eva e hizo que Adán desobedeciera a Dios, lo cual trajo como resultado que el pecado y la muerte se extendieran a todos los hombres. Además, es él quien ha llenado este mundo de odio y violencia asesina. Tal como dijo Jesús, el diablo es un homicida. Se trata, sin duda, de un enemigo temible. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo han usado su poder los demonios? Oponernos a Satanás también nos pone en contra de todos los que le han dado la espalda a Dios. Eso incluye a un buen número de ángeles rebeldes, a los que la Biblia llama demonios. Ellos han usado su fuerza sobrehumana vez tras vez para atormentar a la gente y hacerla sufrir. No olvidemos nunca lo poderosos que son los demonios y su gobernante, el diablo. Sin la ayuda de Jehová, jamás podríamos ganarles la batalla. Satanás es cruel. Párrafo 8. Pregunta A. ¿Cuál es el plato favorito del diablo? Pregunta B. Por lo que usted ha visto, ¿cómo se refleja en el mundo de hoy la crueldad de Satanás? El apóstol Pedro dijo que Satanás es como un león rugiente. Según una obra de consulta, la palabra griega que se traduce rugiente transmite la idea de una bestia muy hambrienta. Qué bien describe esta expresión la actitud cruel del diablo. Aunque ya tiene a todo el mundo en sus garras, sigue tratando de devorar a más personas. Su apetito es insaciable. Su plato favorito son los ungidos que quedan en la tierra y las otras ovejas. La persecución que ha sufrido el pueblo de Dios desde el siglo I hasta nuestros días demuestra que Satanás no tiene corazón. Párrafos 9 y 10. Pregunta A. ¿Cómo atacó el diablo a la nación de Israel? Dé ejemplos. Pregunta B. ¿Qué poderosa razón tenía Satanás para atacar a Israel? Pregunta C. ¿Cómo cree usted que se siente Satanás cada vez que un siervo de Jehová comete un pecado grave? El diablo ha demostrado su crueldad de otra manera. Un león hambriento se lanza sobre su presa sin compasión, y una vez que la ha matado, no siente ningún remordimiento. De igual modo, Satanás no tiene compasión por las personas a las que intenta cazar. Por ejemplo, en la antigüedad, probablemente estuvo acechando a los israelitas en las ocasiones en las que cayeron en pecados como la inmoralidad y la codicia. Cuando Zimri cometió un acto inmoral y Geasí actuó con codicia, los dos sufrieron amargas consecuencias. ¿Puede imaginarse a Satanás rugiendo como un león, disfrutando de sus presas? El diablo tenía una razón muy poderosa para atacar a la nación de Israel.
En esa nación nacería el Mesías, el encargado de aplastarlo y de demostrar que Jehová tiene el derecho a gobernar. Satanás estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de acabar con los israelitas, o por lo menos de contaminarlos con el pecado. No crea que sintió lástima cuando David cometió adulterio, o que lloró por Moisés cuando se le prohibió entrar a la tierra prometida. Al contrario, se alegra muchísimo cada vez que un siervo de Dios se ensucia cometiendo un pecado grave. De hecho, utiliza esas victorias para burlarse de Jehová. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué razones tenía el diablo para atacar a Sara? Antes de que se formara la nación de Israel, existió una familia a la que Satanás le tenía un odio especial: la familia de Abraham, de la cual saldría con el tiempo el Mesías. Veamos un suceso que lo demuestra. Dios le había prometido a Abraham que de él saldría una nación grande. Génesis 12, 1-3. Poco después, mientras Abraham y Sara estaban viviendo en Egipto, el rey se fijó en Sara y la mandó traer a su palacio para casarse con ella. Afortunadamente, Jehová intervino a tiempo y la salvó de aquella difícil situación. Génesis 12, 14-20 dice: Sucedió pues, que tan pronto como Abraham entró en Egipto, los egipcios llegaron a ver a la mujer, que ella era muy hermosa. Y también los príncipes de Faraón llegaron a verla y empezaron a alabársela a Faraón, de modo que la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y él trató bien a Abraham por causa de ella, y éste llegó a tener ovejas, y ganado vacuno, y asnos, y siervos, y siervas, y asnas, y camellos. Entonces Jehová tocó a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Por lo tanto, Faraón llamó a Abraham y dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? Porque dijiste: es mi hermana, de modo que yo estuve a punto de tomarla por esposa. Y ahora, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón dio mandatos respecto de él a unos hombres, y estos se fueron acompañándolo en despedida a él y a su esposa y todo cuanto tenía. Poco antes de nacer Isaac, le ocurrió a Sara algo parecido con Abimelech, rey de la ciudad de Gerar. ¿Habrá sido Satanás el responsable? Recordemos que Sara había salido de Ur, una ciudad muy rica, para vivir en humildes tiendas de campaña. ¿Esperaba el diablo que se dejara impresionar por los lujosos palacios de aquellos reyes? ¿Esperaba que cometiera adulterio y traicionara a su esposo y a Jehová? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada le hubiera gustado más que ver a Sara perder el privilegio de ser la antepasada del Mesías prometido. ¿No le habría dolido en lo más mínimo arruinar la reputación de Sara, su matrimonio y su relación con Jehová? ¡Qué despiadado! Párrafos 12 y 13. Pregunta A: ¿qué hizo el despiadado Satanás después de que nació Jesús? Pregunta B: ¿qué cree usted que piensa Satanás de los niños y los jóvenes que aman a Dios y se esfuerzan por servirle? Siglos después de Abraham, cuando nació Jesús, ¿cómo cree que se haya sentido el diablo? ¿Enternecido de ver al hermoso bebé? Claro que no. Él sabía que ese niño crecería y se convertiría en el Mesías prometido. Jesús era la parte principal de la descendencia de Abraham y se encargaría de desbaratar las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Pero asesinar a un niño indefenso hubiera sido demasiado cruel, ¿verdad? No para Satanás, pues él no tiene sentimientos. Por eso intentó acabar con Jesús durante su niñez. El rey Herodes se enojó mucho cuando los astrólogos le preguntaron por el rey de los judíos, así que decidió matar a Jesús. Mateo 2:1-3 y 13. Para asegurarse de acabar con él, ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños de 2 años para abajo que vivieran en Belén y sus alrededores. Mateo 2:13-18 dice: Después que se hubieron retirado, mire, el ángel de Jehová se apareció en un sueño a José y dijo: Levántate, toma al niñito y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga.
porque Herodes está para buscar al niñito para destruirlo. De modo que él se levantó y tomó consigo al niñito y a su madre de noche, y se retiró a Egipto, y se quedó allá hasta el fallecimiento de Herodes, para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta, que dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, viendo que los astrólogos habían resultado más astutos que él, se enfureció mucho, y envió e hizo que eliminaran a todos los muchachitos en Belén y en todos sus distritos, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Entonces se cumplió lo que se había hablado por medio de Jeremías el profeta, que dijo: Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran plañido. Era Raquel que lloraba a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque ya no son. Jesús sobrevivió a esa terrible matanza. Pero, ¿qué nos enseña esta tragedia acerca de nuestro enemigo? Que para él nuestra vida no vale nada. Ni siquiera lo detiene la idea de matar a un niño indefenso. De verdad es un león rugiente. No nos descuidemos ni un instante. El diablo es muy, pero muy peligroso. Satanás es un maestro del engaño. Párrafos 14 y 15. Pregunta: ¿qué ha hecho el diablo para nublar la mente de los incrédulos? Solo engañando a la gente puede el diablo alejarla de nuestro querido Dios Jehová. Con engaños consigue que las personas no se den cuenta de que tienen necesidades espirituales. Así es, ha nublado la mente de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4:4. Uno de los engaños más perfeccionados que tiene Satanás es la religión falsa. Tiene que darle un gusto enorme ver a tanta gente adorando a sus antepasados, a la naturaleza, a los animales o a cualquier otra cosa que no sea Jehová, el Dios que exige devoción exclusiva. Éxodo 20:5. A otras personas les hace creer que están adorando a Dios como es debido, pero las tiene esclavizadas a doctrinas falsas y ritos inútiles. ¡Qué situación tan triste! Están igual que los israelitas a quienes Jehová dijo: ¿por qué siguen pagando dinero por lo que no es pan? ¿Y por qué es su afán por lo que no resulta en satisfacción? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Isaías 55:2. Párrafos 16 y 17. Pregunta A: ¿por qué Jesús llamó Satanás a Pedro? Pregunta B: ¿qué está haciendo hoy día el diablo para que dejemos de estar alerta? Satanás puede engañar hasta un siervo celoso de Jehová. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que estaba a punto de morir, Pedro lo llevó aparte y, con la mejor de las intenciones, le aconsejó: «Sé bondadoso contigo mismo, Señor. Tú absolutamente no tendrás este destino». De inmediato, Jesús le respondió: «Ponte detrás de mí, Satanás». Mateo 16, 22 y 23. ¿Por qué le habló así Jesús? Porque sabía que se acercaba uno de los momentos más importantes de la historia. Iba a sacrificar su vida por nosotros y a demostrar que el diablo era un mentiroso. Ese no era el momento para pensar en sí mismo. Qué feliz se hubiera puesto el diablo si Jesús se hubiera descuidado. Nosotros también vivimos en una época crítica. Estamos a punto de presenciar el fin de este mundo. Satanás quisiera que dejáramos de estar alerta justo ahora, que fuéramos bondadosos con nosotros mismos y tratáramos de estar lo más cómodos que fuera posible en este mundo. No le demos el gusto. Jesús mandó: manténganse alerta, y eso es lo que debemos hacer. No se crea la mentira del diablo de que el fin está lejos o que no va a llegar nunca. Párrafos 18 y 19. Pregunta A: ¿de qué quiere convencernos el diablo? Pregunta B: ¿qué ha hecho Jehová para ayudarnos a no perder el juicio ni bajar la guardia? El diablo tiene otro engaño que le da muy buenos resultados. Quiere convencernos de que Dios no nos ama y que nuestros pecados son imperdonables. Pero si lo pensamos bien,
¿quién es realmente el que ha perdido el amor de Jehová? El diablo. ¿Y quién es el que de verdad no merece que lo perdonen? Pues el diablo. En cambio, a nosotros nos asegura la Biblia: Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. Hebreos 6:10. Nuestro servicio no es en vano. Jehová agradece todo lo que hacemos por él. 1 Corintios 15:58 menciona: Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. No caigamos en el engaño de Satanás. Como hemos visto, el diablo es poderoso, es cruel y es un maestro del engaño. ¿Cómo podemos resistir los ataques de un enemigo tan temible? Con la ayuda de Jehová. Su palabra nos da a conocer los métodos que usa Satanás, y gracias a eso, no estamos en ignorancia de sus designios o trampas. 2 Corintios 2:11. Si sabemos cómo ataca a nuestro enemigo, será más difícil que perdamos el juicio y bajemos la guardia. Claro, no basta con conocer sus trampas. La Biblia nos manda: opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. El artículo siguiente presentará 3 recomendaciones que nos ayudarán a ganarle la batalla al diablo. Después de haber escuchado este artículo, ¿cómo sabemos que Satanás es poderoso, cruel, un maestro del engaño? Fin del artículo.